La revolución de los emprendedores. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de El Sofá acá en Radio Lab Chile, la radio para los emprendedores y el desarrollo personal. Estamos hoy con un nuevo programa, una nueva edición, muy contentos porque tenemos un emprendedor que nos va a acompañar, que nos va a contar su historia, pero hoy es un emprendedor diferente, no está ligado directamente a los negocios, no está directamente ligado a las empresas. En su primera instancia está ligado al tema más holístico, más energético. Nos va a contar un poco de su historia, lo que ha significado para él este cambio de vida y muchas cosas más. Así que los invito a que vean este programa que va a estar muy bueno junto a Jorge Murphy. ¿Lo dije bien? ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, por favor. Bienvenido, perdón, gracias. Sí, Jorge, cuéntame. Bueno, nos comunicamos, Jorge vio la radio, le interesó participar y bueno, como es una radio que está, como decíamos anteriormente, es una radio que está pensada en emprendedores, entregar conocimientos para emprendedores, herramientas, pero también sabemos y nos dimos cuenta que para que un emprendedor también tenga éxito a nivel personal, a nivel humano, tiene que estar súper íntegro, tiene que juntar tanto su lado emocional, tiene que juntar sus habilidades blandas y todo eso ligarlo también al tema de emprendimiento. Así que estamos felices que estés el día de hoy, que te hayas acercado a la radio y nos puedas contar también tu experiencia, Jorge. Muchas gracias. Mira, mi historia parte muy distinta, ¿ya? Porque yo estudié ingeniería electrónica primero en Valparaíso y comencé a trabajar en Movistar, en Telefónica en ese tiempo. Ya, bien. Y después, estando dentro de la empresa, estudié ingeniería civil industrial. Y bueno, en ese momento se creó el Multicarrier y me fui a la filial de... O sea, había números por todos lados en tu vida. Claro, siempre me ligaron los números. De hecho, era muy bueno para las matemáticas en el colegio. Entonces me ligó la ingeniería y saqué las carreras en forma rápida, con muy buenos resultados académicos. Y me fui a trabajar a Movistar. Y estuve como casi 17 años, primero en la casa matriz, después en la filial. Y bueno, yo estaba casado en ese tiempo y me separé como el año 95 y estando separado comencé también como una búsqueda de otras cosas, como que no me llenaba totalmente la profesión y el trabajo que yo hacía. Y en ese momento una amiga me dice, mira, ¿te quieres hacer la carta astral? Y yo dije, ¿qué es lo que es eso? O sea, Carta astral. Carta astral. ¿Ya? Oye, si hay gente que nos está viendo y también ha tenido una experiencia de carta astral, también nos puede comentar, chiquillos, chiquillas, también, para que podamos seguir complementando tu historia. Claro, y bueno, yo le dije, veamos pues, de qué se trata. En ese momento mi forma de ser bien estructurada, lógica, racional como ingeniero. Yo le dije, veamos de qué se trata y le pasé mis datos de nacimiento y se los entregó a una astróloga. Y al mes me entregan de vuelta un cassette en ese momento y lo escucho y quedo con la boca abierta porque decía, cómo una persona que nunca me vio me podía describir completamente cómo era yo, cómo había sido mi vida, mis experiencias y lo que yo quería en la vida. Entonces dije, yo quiero saber más de esto. Qué fuerte igual, ¿o no? En el momento cuando estás escuchando el cassette, así muy old school. Es tremendamente estás escuchando fuerte. Y de repente como, oye, eso me pasó, eso lo estoy viviendo, eso es lo que quiero. Sí. Me imagino que como uno le llega como a explotar la cabeza, porque ¿qué tipo de brujería es esta? Claro. Y bueno, yo fui después donde esta astróloga y estudié, bueno, ella tenía una escuela de astrología y ahí decidí que yo quería aprender esta técnica, aprender a hacer cartas astrales y estudié 2 años con ella en la escuela cartas astrales. O sea, pero es un cambio de 180 grados, o sea... de trabajar obviamente en un tema de empresas con el tema de los carriers, los números, telecomunicaciones, a pasarte a un lado astrológico, igual es como total, brusco el cambio. Total, sí. Y bueno, lo empecé a hacer como un hobby, pero me empezó a gustar cada vez más el poder ayudar a otras personas a conocerse, a saber cuál es su camino de vida. Y empecé a hacerlo como un hobby y me empezó a gustar cada vez menos la ingeniería. Encontré ya empezar aburrido a la ingeniería. ¿Qué te decían tus compañeros, tus colegas, tus amigos que también estaban también involucrados con ingeniería, con los números, con los negocios? ¿Qué estás haciendo, Jorge? Claro, y ya está el brujo ahí. Ah, ¿sí? Te Claro, trataron de brujo al tiro. Claro. Entonces, bueno, ocurrió que esto energéticamente uno lo empieza a transmitir hacia afuera. Entonces,
como me gustaba cada vez menos mi trabajo, hubo en el 2001 un despido masivo de Telefónica en ese momento. Y bueno, yo fui desafectado también, echaron como 1.600 trabajadores. Y dije, bueno, esta es la oportunidad de poder hacer lo que yo quiero en este momento, que es poder servir, ayudar a otros a autoconocerse, a encontrar otro sentido a la vida. Y con un socio colocamos un café esotérico, que aparte de la cafetería, uno podía verse el tarot, leer la mano, hacerse la carta astral, el reiki. ¿De qué año estamos hablando de eso? Estamos hablando del 2001. Ya. ¿Y la gente entendía el concepto? ¿Había como una apertura de mente de esto? Sí, ¿O costaba un poquito llegar a esa gente? Ya había, pero más por el tarot. El tarot, la gente siempre ha tenido más ligación con eso. Y ahí empezó a ver que habían otras cosas también, como el reiki, la astrología, pero llegaba más por el tarot. Y bueno, este café fue un lugar muy bonito, que está ubicado en la Plaza Italia, frente a la pileta de la Fuente Alemana. Café Morgana se llamaba. Pero comercialmente no nos fue muy bien, porque el lugar donde lo ubicamos era de poco flujo. Entonces la gente de repente llegaba porque se hacía una entrevista en la radio, en un diario, y llegaba toda la gente esa semana al café, pero después empezaba a bajar nuevamente. Y nosotros necesitábamos un flujo constante. Y eso comercialmente nos significó un deterioro económico para mí, y me tuve que salir en el 2004 de eso. Y ahí empecé a hacer todo esto que yo hacía ahí en el café en forma individual. Particular, tú solo. Ya. Claro, cartas astrales. ¿Y te desligaste completamente del mundo de la ingeniería? Sí. ¿Te saliste completamente? Totalmente. Mira, sí. Igual jugado. Sí. Y bueno, ya cuando estaban en el café, ya me había casado por segunda vez. Conocí a mi señora, de hecho, en un taller chamánico en México. O sea, los dos andábamos en una búsqueda de algo distinto. Y ahí nos conocimos, donde llegaba gente de todo el mundo, pero en ese momento cada uno estaba en su onda, creciendo personalmente. Y llegando a Chile, como que empezamos la relación, ¿ya? Y bueno, me casé por segunda vez ahí en el año 99. Y en ese momento fue también cuando ocurrió después el despido de Telefónica y colocamos el café y todo eso. Y bueno, después que me salió el café empecé a hacer esto en forma individual, pero no me estaba yendo muy bien. Como que caí en un estado de bajoneo, andaba con baja energía. Y mi segunda señora se empezó también a desilusionar un poco de mí. Y decidimos separarnos el año 2007. Y yo caí como en un estado de mucha tristeza. Me fui a ir a la casa de una amiga. Y ahí donde esa amiga encontré un libro que decía, oye, Dios, es hora de despertar, de Isha. Lo empecé a leer y me caían las lágrimas y decía, esto es lo que yo quiero, poder encontrar el amor sin depender de algo de afuera, encontrarlo dentro de mí, poder ser feliz porque sí nomás. Y empecé, llamé por teléfono, aprendí el sistema, me lo enseñaron acá y empecé a practicarlo. Y empecé a andar más feliz por la vida porque sí nomás. Es increíble el impacto que tiene ese libro en ti, porque a medida que lo estás hablando, sí, tu ojo de forma inmediata conectaron con la emoción de cuando yo creo que sí, el proceso que lo viste, lo descubriste, que comenzaste a leerlo y que todo te hacía sentido. O sea, sí, está sí, súper sí, en tu cuerpo. Cambió totalmente mi vida ese Mira. libro. Y ahí dije, yo quiero más de esto. Y empecé a andar más feliz, con otra vibración. Y por esas cosas de la vida, nos tuvimos que ver con mi señora. Y bueno, ella me notó distinta. Ella también estaba pasando por un periodo de depresión, de tristeza. Y me vio distinto. Ya te vio todo contento, todo feliz. Claro. ¿Por qué no estás así conmigo antes? Claro, Claro, entonces como que hubo un reencantamiento y ella también quiso saber también cómo podía ser más feliz. Mira. Y yo le dije, bueno, prueba esta alternativa, y también aprendió el sistema Isha. Y ahí los dos empezamos a practicarlo, empezamos a ir al centro que tiene Isha en Uruguay, primero una semana, después 2 semanas, después un mes, Mira. cada vez más, hasta que el año 2012 decidimos los dos irnos los 6 meses a un proceso intensivo de que uno sana toda su vida. Mira. Y nos fuimos, yo renuncié a mi trabajo en ese momento, tenía un buen trabajo, estaba ganando plata como ingeniero, volví a trabajar como en ventas, pero quería algo más. Y Como que al final la primera etapa fue como de prueba, o sea que fue más que todo, yo creo que
la emoción de darte cuenta que querías algo diferente, bien, lo hiciste, te la jugaste, pusiste el café, todo, Claro. pero obviamente siempre está como las resistencias, po, ¿o no? Exacto, sí. Entonces volviste en el fondo ya, como que lo hiciste, volviste nuevamente a estar en el mismo estado, pero eso es la importancia de no quedarse con la sensación que lo intentaste y ya no fue, sino que tú seguiste buscando formas de poder conectar con esto que te hacía mucho más sentido que la vida normal, se podría decir. Exacto, o sea, había una búsqueda constante en mí de ser más feliz, de vivir con más amor. Y aún teniendo un trabajo en ese momento bueno, yo sentía que necesitaba algo más, pues, y decidimos irnos a un proceso intensivo con mi señora de 6 meses a Uruguay, donde sanamos aspectos de la infancia, sobre todo con nuestros padres, y ahí sané muchas cosas y claro, uno llega con una energía distinta. Y bueno, a la vuelta, volver al mundo fue también como brusco el cambio, porque uno vuelve en con una conexión, con otra energía, más conectado con su conciencia, más vulnerable, sintiendo todo. Ah, claro, me imagino. Sí. Y bueno, después volví a trabajar incluso en lo mismo que había estado antes de los 6 meses, pero me di cuenta que no me resonaba y de hecho no me fue bien. Vendiendo cosas como sistemas de cámara, cosas así, ya no me fue bien, porque ya volví con otra mentalidad y empezamos también a hacer reuniones de apoyo al sistema ICHA, que se hacen gratuitas para la gente que practica, y yo dirigirlas junto a mi señora, y me di cuenta que mi verdadera vocación era poder servir al otro, ayudarlo a encontrar su felicidad, a transformarse, y teniendo eso ya claro, como que empecé a buscar formas de poder acceder a la gente que está más conectada con el mundo racional, con el mundo de la ingeniería, con el día a día, y que le cuesta de repente... Es un gran desafío, porque al final vienen con otro paradigma, vienen con otras creencias, y además que su mente ya está diseñada, modificada de una forma como muy tajante, entonces como romper todos esos paradigmas. Yo sé que es curioso como que tú, que también vienes de ese lugar, claro, un tema también de lo que uno tiene que hacer en la vida, en esta vida nomás, pues. Te tocó a ti en esta vida despertar nomás y en base a eso empezar a hacer conciencia y esto empezar a replicarlo de repente en otras personas que están involucradas en otras etapas de su vida, pues. Claro, en este momento, claro, yo me sentí como que yo podía ser un puente para a la gente que está más conectada con la mente, en paralelo, así muy con eléctrico, el estrés, claro, conectando con energía. siendo un puente de energía, claro, y dije, bueno, yo puedo ser un puente para esa gente que está en ese mundo y que quiere otra cosa, y busqué herramientas de poder acceder a esas personas y llevarlos a este camino más espiritual, y para que no fuera el cambio tan brusco, porque hay mucha gente que le hablan de lo espiritual y que no, te rechaza totalmente. Increíble. Dije, a lo mejor busqué formas que podían ser más... Menos invasiva de repente, menos que invasiva y en más... sentido de su mindset, que en Claro. el fondo eso es. Claro, y ahí en ese momento, en el 2014, decidí estudiar coaching ontológico Ya. y empecé a poder ayudar a la gente a encontrar sus potencialidades, detectar sus debilidades, poder conectarse con sus emociones. Con el propósito. Exacto. Y después seguí también siendo facilitador del sistema ICHA. Fui a hacer un curso para poder dictar yo seminarios acá en Chile. Ah, perfecto. Eh, ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Por ejemplo, la gente que... Aquí hay muchos coaches que nos ven, tenemos programas de coach, bien, facilitadores de diferentes tipos también de herramientas psicológicas, de apoyo. Para ti, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque al final comenzaste desde cero, tienes que hacerte un nombre también, me imagino, tienes que tener una validación, son varios procesos, de repente poder contarle a la gente también cómo ha sido el significado para ti esta etapa. Mira, no ha sido fácil porque, claro, como tú dices, cuesta darse a conocer. ¿Ya? Generalmente el coaching es una herramienta que ocupan las empresas para ejecutivos, para mejorar las ventas, para liderar, trabajar en equipo. Y yo lo enfoqué más al coaching de vida, ¿ya? Para poder transformarse, para poder ser más feliz. También he hecho trabajo de coaching para equipos de trabajo, para comunicarse mejor, para trabajar en equipo, pero como que mi foco lo dirigí más a las personas. Y en esa búsqueda encontré yo diría que un año y tanto, en esa búsqueda encontré
el método Integra. Yo dije, hay muchas cosas que nosotros hacemos automáticamente y no nos damos cuenta. Que por más que nos propongamos ser felices, ser más abundantes, a veces nos boicoteamos. Como que nos boicoteamos. De alguna manera. Y buscando eso, encontré un video del creador del método Integra, que es Ricardo Eiris, un español, que ahora está en Chile, justamente está dictando un curso acá en Santiago, y que él decía que el 95% de todas nuestras creaciones en la vida están manejadas por el subconsciente, y solamente un 5% son conscientes. Entonces ahí me hizo mucho sentido de por qué nos boicoteamos, por qué no creamos las cosas que no queríamos, por qué de repente vivíamos con bloqueos, traumas ahí que no salen nunca de uno. Y dije, bueno, yo quiero aprender esto, ¿ya? Y decidí estudiar facilitador del método Integra, ¿ya? Y ahí me di cuenta que aprendí que, bueno, de todas maneras en el universo todo es energía, todo está vibrando en distintas frecuencias, en frecuencias bajas, frecuencias altas, ¿ya? Y generalmente nuestro cuerpo está resonando en ciertas frecuencias. Y va dependiendo de la experiencia que nosotros tengamos en la frecuencia que estamos resonando. A veces, por ejemplo, tenemos experiencias fuertes, duras, que nos dejan vibrando a todas nuestras células en esa frecuencia, como por ejemplo una muerte de un ser querido, un asesinato, y todas nuestras células quedan vibrando en esa frecuencia, lo que se llaman bloqueos emocionales, porque son emociones que uno no pudo sacar en ese momento. Entonces, con este método tú puedes chequear el subconsciente y ver qué es lo que está impidiendo que tú puedas ser feliz, que tú puedas quererte más, que puedas ser más abundante, por ejemplo, ¿ya? Pero no buscándolo afuera, porque mucha gente con el método Integra me dice, bueno, yo quiero tener más plata, tener más trabajo, pero a través del trabajo de coaching que yo tengo, hago un trabajo previo de que voy conversando con la persona y le pregunto, bueno, ¿y por qué quieres tener más plata? ¿Por qué quieres tener más trabajo? Y al final se llega a que lo que busca realmente es sentirse más seguro y más confiado. Entonces, Y la plata para él es sinónimo de seguridad y confianza. Claro, entonces al final terminamos trabajando en la seguridad y la confianza. Y que por defecto al trabajar eso se siente mucho más tranquilo para poder lograr, por consecuencia puede llegar más plata, más negocio, más cosas. Claro. Y bueno, Ricardo Eiris creó este método porque él también viene de un mundo del marketing, del comercio, de la ingeniería, y también se dio cuenta que buscaba ser feliz y poder ayudar a los demás a ser feliz, pues. Entonces, en una búsqueda, a través de muchas técnicas, entre ellas el PNL, el Psyche, hay muchas técnicas que permiten trabajar con el subconsciente. Él creó este método que reúne lo mejor de cada una de esas técnicas y me hizo mucho sentido, lo encontré muy completo, ¿ya? Como una herramienta para las personas que están de repente muy bloqueadas, muy pegadas en ciertos traumas emocionales, como por ejemplo adicciones, ansiedades, obsesiones, todas esas cosas, como que todavía les resulta muy difícil acceder al mundo espiritual, porque lo que busco en el fondo, lo que más busco es que la gente pueda sentirse feliz, expandir su conciencia, hacer más amor. Pero a veces, si están esos bloqueos, si están esas cosas, es necesario destrabarlos primero. ¿Y cómo una persona puede identificar que está bloqueado o no está bloqueado, por ejemplo? ¿Cómo sabe si está vibrando más alto, medio, bajo? ¿Cómo puede, por ejemplo, si estamos, no sé, por la gente que está en la casa, nosotros que estamos acá, cómo podemos chequear a qué nivel de vibración estamos? Mira, esta técnica ya me hizo mucho sentido porque yo antes había estudiado biomagnetismo, y en el biomagnetismo nosotros ocupamos para preguntarle por distintas enfermedades al cuerpo un test que se llama test muscular. Se le mueven los pies a la persona y generalmente cuando hay un problema en un órgano, hay un pie que se encoge porque tu cuerpo responde. Y este método también ocupa esto que se llama test muscular, que hay muchos test musculares, ¿ya? Y el que más se ocupa es el test del balanceo, pero hay personas que de repente no funcionan mucho con eso y existen otras formas. Entonces, a través de ese test uno puede empezar a preguntarle al subconsciente. Es como
como el polígrafo, ¿ya? ¿Ya? Que es imposible que el subconsciente te mienta, te va a decir Automático. automáticamente lo que para el subconsciente es verdad y lo que no es verdad. No lo que es falso, porque lo que es falso es una cosa absoluta. Lo que no es verdad para el subconsciente. Y te responde inmediatamente y tú puedes decir, ah, bueno, está esto. Y bueno, y ahí viene la otra parte que es desbloquearlo, sacarlo, limpiarlo y cambiar las frecuencias. Ya, perfecto. Ya, y es como hacerse como un examen uno mismo, así como ya. A ver, no sé, ¿qué tan feliz soy? Por ejemplo, una pregunta, haces una pregunta, claro, ya, y empiezas a preguntarle a tu cuerpo. A tu cuerpo, sí. Ya. Entonces, lo primero que hago con las personas es chequearle para saber cuál es su respuesta verdadera, su sí, y cuál es su respuesta falsa. Porque no todos tenemos la misma, no todos para un sí tenemos una cierta respuesta y no la otra respuesta. Puede ser distinta para las personas. Hoy una consulta, mira, nosotros estamos con la Maca, nuestra amiga, asistente, compañera, nos acompaña, nos ayuda acá en la radio. Ella hace un tiempo, ¿puedo decir que estaba enfermita o no? Así como ha estado como un poquito estresada. Por ejemplo, la gente que está estresado y eso se ve reflejado en el cuerpo. Sí. Con este sistema uno puede identificar en el fondo por qué está teniendo ese resultado o esa demostración en el cuerpo. ¿Puede? Claro, primero la podemos llamar y decirnos que nos haga una prueba aquí, Sí. que se llama el test de balanceo. ¿Maquita nos quería ayudar? Ya. Vamos a invitar a Macarena, que va a ser nuestra asistente. Oh, mira, esa fue una resistencia. Tú la creaste. Vamos a esperar un poquito. Hoy estamos en vivo en directo desde Radio Lab Chile, la radio para los emprendedores, en el sofá. Un programa de conversación donde en diferentes episodios tenemos, por ejemplo, emprendedores. El día de hoy estamos hablando con un emprendedor también que aparte de ser emprendedor, porque puso su café esotérico, bueno, pasó por diferentes cosas, ahora está enfocado netamente en el desarrollo personal desde el lado psicológico, con diferentes formas, de diferentes herramientas. Estamos hablando del método Integra. ¿Integra, es cierto? Integra. Exacto. Integra. El método Integra, que justamente nos está contando Jorge Murphy. Como la ley, ¿o no? Como la ley de Murphy, sí. Sí. Ya, bueno, están llegando unos invitados, así que vamos a esperar un poquito a la Maca porque van a llegar unas personas también que tenemos después una entrevista, así que, pero sigamos entonces abordando el tema. Entonces toda la información y todas las respuestas están en nuestro cuerpo, en resumen más o menos. Exacto. Por lo que he escuchado. Claro, y también están, por ejemplo, los traumas emocionales, que son, de repente tenemos un episodio muy violento, puede ser un asesinato, una muerte, una violación. Y cuando tenemos esos episodios en la vida, generalmente es tan grande el impacto que nos salimos del cuerpo para no sentir ese dolor. Y cuando sucede eso, lo que se llama un trauma, quedamos como impedidos de sentir una cierta gama de emociones en la vida. ¿Como que se desconectan los cables así directamente? Claro, yo te pongo un ejemplo. Yo viví una situación traumática muy fuerte porque se me murió mi mamá en un accidente automovilístico, en el cual yo iba presente, y se murió en mi brazo. Entonces, fue desgarrador para mí, fue algo que para mí era como una pesadilla, como no puede estar pasando esto. Y en ese momento yo no pude llorar, porque fue un shock tan grande que me salí de mi cuerpo, y recién, ahora en estos últimos años, recién he podido llorar la muerte de mi mamá. Entonces, ahí me doy cuenta que los traumas son bien complicados en la vida, porque cuando dices que te sales del cuerpo, ¿a qué te referís como precisamente? ¿Tu alma? Te vas a la mente, te vas a la mente para no sentir la emoción. Es como para entender lo que pasó y como darle una explicación más mental, claro, que del impacto emocional. Claro, ¿Como eso? Claro, y cuando uno se va a la mente se sale del cuerpo, uno está conectado con su cuerpo, con las emociones. Entonces eso fue lo que me pasó, y bueno, te queda como un trauma y que te impide muchas cosas en la vida, porque hay cierta gama de emociones que tú no puedes sentir, y a mí llorar era imposible. Yo nunca podía llorar hasta que esto ya se destapó cuando fui a mis 6 meses en el sistema ISHA, allá en Uruguay, y ahí una de las maestras del sistema ISHA me hizo añicos
Y ahí, a partir de ahí empecé a llorar. Y ahí me conecté con la muerte de mi mamá y con muchos episodios y empecé a sentir esa emoción que estaba bloqueada en mí. ¿Y qué de esa emoción bloqueada, cierto? ¿Qué es lo que te privó en todo este tiempo ahora que la desbloqueaste? ¿Qué te influyó? ¿Qué te afectó? ¿Qué fue lo que no te era beneficioso? Bueno, cuando uno hay ciertas emociones que no las puede sentir, ¿ya? Por ejemplo, la tristeza, como este ejemplo específico, uno se pone indolente. Porque, claro, hay cosas que pasan en la vida y que tú no eres capaz de llorarlas, ¿ya? Se pone indolente, te pone insensible, ¿ya? Y la sensibilidad, las emociones son los que nos conectan con los otros seres humanos. Estás viviendo más en la cabeza y no estás permitiéndote sentir, que es la forma que tenemos nosotros los seres humanos de poder expandir la conciencia y crecer. Y eso... Sí, o sea, yo pienso porque claro, me hace mucho sentido lo que está diciendo Jorge acá, porque, claro, uno va reprimiendo las emociones según, claro, el trauma que tuvo, si le dolió mucho, le dolió poco, pero también en base a eso va reprimiendo todas estas emociones que al final te están limitando después de repente a vivir esta experiencia y también como dejando de atraer o llamar de repente cosas que son positivas para nuestra vida, ¿no? Claro, por ejemplo, también dentro de este mismo proceso, 6 meses, me di cuenta que tenía una rabia enorme yo, y yo me juraba una persona tranquila, pacífica, armónica, y todo me veía con un aire de pasividad, pero por dentro una rabia acumulada increíble, con mi papá, porque mi papá, criado a la antigua, nos castigaba con correazo cuando hacíamos algo malo, y tenía un resentimiento enorme. Y ahí se destapó eso y empecé a mover toda esa rabia que tenía acumulada y que a mí se me alojó en la zona lumbar. Vivía con lumbagos y problemas al hígado. Y empecé a mover toda esa rabia golpeando, gritando. Y saqué toda esa rabia que tenía acumulada con mi papá, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas, qué cosas te permite la rabia? La rabia llevada como una energía positivamente te permite, te impulsa a te ayuda a tomar decisiones, exacto, a dar el salto. Claro, y como la tenía ahí retenida en mi cuerpo, no me permitía justamente tomar decisiones, tomar emprendimientos. Mira qué interesante, ¿ah? Claro, reprimes la rabia porque tienes que ser una persona positiva, una persona que ayuda al otro, ¿cierto? Pero esa misma rabia es la que tienes tan escondida que después cuando tienes que tener la fuerza necesaria, claro, no estamos, claro, no puedes tener esa emoción. Y aparte que te enfermas del cuerpo, porque en mi caso, por ejemplo, problemas lumbares, problemas, claro, al hígado. ¿Ya? Todas esas cosas. Y en este caso, entonces, la gente que va a ver este video, claro, ¿cuál es como el primer paso para poder identificar primero que todo si tiene bloqueo de emociones? Como qué podría hacer en primera instancia. Y hagamos como un pequeño, no sé, mira, pasos. Para el método Integra, yo hago una terapia, ¿ya? Y una terapia larga, que dura aproximadamente 2 horas o más. ¿Por qué? Porque lo más importante de la terapia es la conversación con la persona. Es como un coaching con la persona, en el cual yo trato de descubrir qué es el deseo más elevado que tiene la persona. Y ahí, a través de esa conversación, va saliendo el deseo más elevado y la frase que identifique ese deseo, que le haga totalmente sentido a la persona, no a mí, sino que a la persona. Y en base a ese objetivo que se plantea, entonces empezamos a preguntarle, a través del test muscular que voy a mostrarlos después, al subconsciente, qué es lo que está impidiendo que pueda lograr ese objetivo de la persona, ¿ya? Entonces el primer paso es preguntar, bueno, también aparte de los traumas y los bloqueos emocionales, hay cosas que vienen de otra vida. No sé si tú crees en otras vidas. Para mí es como casi una certeza de que somos un alma que viene viajando y aprendiendo cosas en distintas vidas. Y a veces tenemos juramentos o acuerdos que hemos hecho en otras vidas que nos impiden lograr cosas en esta vida. ¿Cómo así? Acércate un poquito el micrófono. Ahí. Por ejemplo, no puedes ser abundante en esta vida, no puedes generar abundancia, porque a lo mejor en otra vida hiciste un juramento o votos de pobreza y te sigue percibiendo a través de todas tus vidas. Pero qué heavy, ¿cómo voy a saber lo que... Con suerte me acuerdo de lo que hice el año pasado, me voy a andar acordando de lo que hice la vida pasada. Claro. Qué fuerte. Y así como eso, hay muchos otros juramentos, y con el método de Integra tú puedes preguntarle al subconsciente qué acuerdos están impidiendo que tú puedas lograr el objetivo de ahora.
¿ya? Y una vez que tiene las respuestas, si es que hay un juramento, un acuerdo, el método permite borrarlo para siempre. ¿Ya? Es que es muy potente la información que estamos hablando, o sea, poder como al final, porque pasamos de, a ver, de un nivel como súper simple de poder manejar emociones, Ujú. ya estamos hablando de limpiar un alma, o sea, Sí. estamos... Claro. Y bueno, se borra para siempre. ¿Por qué es tan rápido? Porque la forma que ocupa este método es la intención y el magnetismo. ¿Ya? Ambas cosas sumadas hacen que cambien las frecuencias. Porque mira, existen muchas técnicas que se ocupan para trabajar problemas psicológicos, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces se ocupa que la persona tenga que revivir algunos hechos dolorosos y a veces está el riesgo de que esa persona por revivirlo se quede pegado nuevamente en lo mismo, ¿ya? Porque se amplifica la frecuencia. Y como todo en el universo es frecuencia vibrando, ¿ya? Hay distintas frecuencias. Entonces, lo que se hace es con este método alterar esas frecuencias, ¿ya? Por ejemplo, si ese acuerdo karmático de otra vida tiene una cierta frecuencia, lo que hace este método es crear la frecuencia contraria, que sumada se anula con la otra y para siempre se anula. ¿Eh? Es potente la información, yo te escucho, a veces me quedo callado, me puedes ver cara como de que me va a preguntar, pero es que es una información grande, fuerte, o sea, Claro. no es cualquier tipo de información. Y aparte de los juramentos, acuerdos de otra vida, también están cosas que heredamos de nuestros ancestros, de nuestros familiares, son que se llaman lealtades familiares. Por ejemplo, Una vez si- escuché de eso, la lealtad claro, familiar si que tú me eres muy tenés. cercano a tu mamá y tu mamá era tímida, lo más probable es que se traspase eso a ti. ¿Ya? Si tú eres muy ligado a tu mamá. Y también eso se puede chequear en el subconsciente. Si tienes lealtades con gente, ¿qué te impide lograr el objetivo que tú tienes ahora? Y Pero la pega es harto entonces, pues Jorge. claro, porque O por sea, eso, porque hay que empezar a analizar como a nivel de vida actual, a nivel de emociones actuales, a nivel de familia, ancestros, vidas pasadas. claro, Entonces, harta pega, harto por que eso, picar. por eso la sesión es bastante larga, ¿ya? ¿Y en una sesión la gente puede quedar liberada? En una ¿En sesión, 2 horas? en una sesión la gente queda liberada de todas esas cosas, como son los traumas, las lealtades, los bloqueos emocionales o los acuerdos de otra vida. Pero Ujú. ahí viene lo distinto, ¿ya? Que esto es como un barquito que está amarrado con una cuerda al muelle y un ancla al fondo del mar, ¿ya? La amarra al muelle serían, en este caso, los traumas emocionales Ujú. que te impiden moverte totalmente, ¿ya? Si sueltas eso, después está el ancla que te pide te permite moverte en un cierto rango, que son los bloqueos emocionales. Pero después el barquito tiene una vela ¿Ya? y esta vela necesita moverse para avanzar, po. Obvio. Y esa vela son las creencias que nosotros tenemos. Entonces, después que tú liberaste todos esos bloqueos, acuerdos, lealtades, Hay Eh, que ver cómo está puesta la vela hay para que hacer ver las debajo. creencias que uno tiene, Claro. ¿ya? Y esas creencias son las que hay que grabar en la sesión para que la persona pueda lograr el objetivo que se propone, ¿ya? Y esas creencias tienen que ver mucho con merecer, con poder, con querer, ¿ya? Con hacer. Te hago una pregunta un poquito, no sé si incómoda, no sé desde qué lado lo puedes abordar. Este es un sistema que tú estabas hablando de resolver muchos temas, ¿cierto? A nivel emocional y a nivel espiritual, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa con las personas que son psicólogos, que son psiquiatras, que estudian mucho la materia, ¿cierto? Y aparecen técnicas como esta, como Integra, por ejemplo, que en el fondo, en un breve tiempo, lograría, ¿cierto? Poder resolver como temas que a lo mejor en este ámbito más tradicional estamos hablando de meses de terapia, muchas sesiones. ¿Cuál es tu percepción que tienes en base a ellos? ¿Ellos cómo los ven a ustedes con este tipo de terapias? Y tú también cómo los ves a ellos con la forma como ellos trabajan las terapias. Mira, yo me he sorprendido porque yo hago este método Integra en forma independiente y también lo hago en algunos centros holísticos, ¿ya? En este caso, Centro Ohani, Centro Tianmen.
Y un día llegó un médico alópata, a hacerse el método Integra. Y le pregunté, bueno, ¿y usted que es médico, cree en estas cosas? ¿Cómo puede llegar a algo que es totalmente distinto? Mira, me dijo, yo me aburrí de la medicina tradicional, de tomar remedios, porque no han logrado nada en mí, porque va a los síntomas y no va al origen de las cosas. Y empecé a escuchar esto del método Integra y me hizo mucho sentido. Y bueno, le hice la terapia y pudo ver cambios significativos. Incluso el terapeuta tenía un problema de muscular, que no se movía bien un lado de su cuerpo. El terapeuta que le hacía kinesiología se dio cuenta que empezó a mover algunas cosas que no movía antes. Entonces, como que avanzó mucho más de lo que había avanzado Ahora, yo no tengo nada contra la psicología, de hecho es una herramienta muy potente, pero incluso los mismos psicólogos se han transmutado, han ido aprendiendo cosas nuevas. La psicología se ha vuelto también psicología transpersonal y han ocupado estas técnicas como PNL, como incluso la carta astral. Ya hay psicólogos transpersonales y cada vez se está abriendo más a este mundo porque la ciencia está ligada a la espiritualidad, no está desconectada. Como normalmente la venden, como ciencia, claro, espiritualidad, que están separados, pero al final no. Está todo ligado. Entonces lo espiritual está muy ligado a lo científico. Y eso es lo que se está viviendo en este momento. Hay un despertar, como se dice. Claro, exactamente. Espiritual en el ámbito normal. Jorge, estamos llegando al final de la entrevista. Mira, me gustaría... Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Como no tuvimos a Macarena, lo podría hacer yo con un ejemplo. Ya, perfecto, eso. Sí, porfa, eso te decía justamente si podemos entre nosotros para que me voy a parar para mostrar cómo es el test muscular. Ya, perfecto, ya. Vamos a ver el test muscular. Jorge nos va a explicar cómo funciona. ¿Cómo lo hago? ¿Te voy diciendo lo que haces? Yo me paro. Ya, te pon... Bien. Ya, a ver. Entonces yo ahora le digo algo que yo sé que es verdadero, le digo mi nombre. Yo me llamo Jorge. Y sin que yo lo maneje, me voy automáticamente para adelante. ¿Ya? ¿Y qué pasa si digo ya, yo me llamo Andrés y no voy para adelante y no me llamo Andrés? ¿Qué pasa ahí? Es que para las personas puede ser distinto. A lo mejor el verdadero es para atrás o para el lado o se quedan quietas. ¿Ya? Y generalmente hay una diferencia entre lo verdadero y lo falso para el subconsciente. ¿Ya? Y cuando la persona tiene una dificultad para esto, por ejemplo, a los deportistas les cuesta este test. ¿Ya? Es un test que ante lo verdadero los músculos se fortalecen y ante lo falso se debilitan. Pongámonos hacia allá para que se vea la cámara mirando hacia allá. No, así es justamente ahí. Ya, entonces, se hace una pregunta simple, de repente como con el nombre, se respira. Ya, se respira profundo, se mira con los ojos hacia arriba cerrados. Y yo digo, yo me llamo Jorge y me voy para adelante. Vuelvo al centro, respiro profundo y digo, yo me llamo María. Y mis músculos se debilitan y me voy para atrás. Entonces ya sé que para mí lo falso es irme para atrás y lo verdadero es irme para adelante. Y de esa forma yo puedo empezar a preguntarle al subconsciente, ¿tengo algún acuerdo kármico que me impida alcanzar este objetivo? ¿Tengo alguna lealtad que me impida alcanzar este objetivo? ¿O tengo un trauma emocional que me impida alcanzar este objetivo? Y ahí, ante la respuesta, yo me doy cuenta que tiene algo, ¿ya? ¿Y cómo lo hago para cambiar ahora? Lo que hago es, nosotros aquí entre el entrecejo y la nuca, tenemos un meridiano. Un meridiano es un centro energético donde tenemos el meridiano de la intención. Si nosotros alteramos las frecuencias neuronales que hay en este meridiano, pasándose un imán desde el entrecejo a la nuca, podemos cambiar la frecuencia de las conexiones neuronales. Y eso, repitiendo 3 veces, una creencia que es la que nosotros buscamos para lograr el objetivo, 3 veces, creamos una nueva conexión neuronal. En un instante, así de rápido. Lo que pasa es que la persona después tiene como tarea en su casa, durante una cierta cantidad de tiempo, 2 semanas más o menos, o 3 semanas, repetir esas grabaciones. Fortalecer obviamente la nueva carretera de conexiones. Claro, porque estableciste una nueva carretera, pero es lo mismo que si tú aprendes un software y no lo practicas durante los días siguientes, se te olvida. Entonces, para fortalecer, la persona tiene como tarea repetir creencias durante unas 3 semanas. Y ahí quedan para siempre.
Oye, qué interesante. Por favor, Jorge, toma asiento. Oye, de verdad me encantaría que tuviésemos más tiempo. Veamos la posibilidad si en otra oportunidad podemos hacer un nuevo programa. Perfecto. Está muy bueno el tema. A mí me llama mucha atención. Bueno, me gusta mucho a mí estos temas porque al final es lo que hablábamos al principio del programa. O sea, todas las personas que están emprendiendo necesitan también saber de este lado, porque al final el emprendimiento va a ser el reflejo, va a ser el resultado de cómo estamos nosotros. Exacto. Y entre más, obviamente, íntegros estemos, ¿cierto? Obviamente que mayor éxito vamos a tener, obviamente, en lo que estamos emprendiendo. Entonces, Claro. por lo menos para mí es muy importante saber todas estas técnicas, en el fondo, que te ayudan también a liberar, a conectar, a volver al origen, en el fondo. Exacto. Me emocioné. Bueno, muchas gracias por haberme dado la Sí, oportunidad por de supuesto, dar a por favor, si conocer. te pueden buscar en las redes sociales, si tienen algún lugar donde la gente te puede escribir, lo más probable es que mucha gente esté interesada, así que este es el momento. Bueno, me pueden buscar en Facebook. Mi nombre es Jorge Murphy, como las leyes de Murphy, MURPHY. Mi correo también es jorge.murphy@gmail.com. Y también, no sé si puedo dar mi celular. Sí, por supuesto, no hay bueno, problema. Más 569, ¿Puedo anotarlo, Fernando? Sí. más 569 Ajá. 6206 6715. Perfecto. Más 569 6206 6715. Perfecto. Bueno, esperemos, Jorge, que esta entrevista, obviamente más allá de contar, por supuesto, tu experiencia, que fue muy, a mí muy enriquecedora de poder ver estos dos mundos opuestos que al final se fusionan, también le haya hecho sentido a la gente. Si alguien que va a ver después este video, también los invitamos que nos dejen sus comentarios. Y nada, ojalá que también de aquí salgan personas que quieran obviamente conectar contigo, que quieran por supuesto apoyarse de esta herramienta y obviamente puedan lograr en el fondo sus éxitos, su verdadero propósito en el fondo. Muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, será a lo mejor hasta una próxima. Sí, pues, obvio, sin duda. Así que amigos, nosotros lo dejamos hasta acá. Estamos finalizando por esta nueva edición. Nos pasamos inclusive un poquito porque estaba muy bueno el tema con Jorge. Así que los dejamos invitados a una nueva edición de El Sofá, acá en Radio Lab Chile. Un espacio de conversación, de emprendimiento, de desarrollo personal y de temas también astrales, como por ejemplo el que estamos viendo hoy día junto a Jorge. Así que los esperamos para la próxima. Que tengan una excelente semana y nos vemos. Chao, chao. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.